Hola, ¿qué tal? Buen día, espero se encuentren bien. Bueno, hoy voy a hacer un resumen de la clase. Por aquellos que no hayan podido entrar, se hayan atrasado, no le hayan entendido o no hayan tomado nota. Vamos a apoyar a aquellos que, pues, por alguna causa extraordinaria, no pudieron. Entonces, vamos a hacer el resumen de dos puntos importantes centrales de la clase. ¿Cuáles son? El primer punto es cómo analiza estadísticamente lo que es Excel, sus herramientas que tiene, las funciones, tanto matemáticas como estadísticas, y el modo de graficar, cómo debe uno presentar los datos o organizarlos. Bueno, entonces aquí tenemos, en este caso, la tabla de Excel. Imaginemos que hay una encuesta en donde sí, no, tal vez. ¿Te gustaría que las clases fueran presenciales? Imaginemos que esta es la pregunta y las respuestas posibles serían sí, no, tal vez. Y yo estuve recopilando información y resultó que tuve 5 personas que dijeron que sí, 4 que dijeron que no y imaginemos que otras 6 que dijeron que tal vez. Fueron 15 los encuestados. Pero aquí ya está de manera resumida. ¿Qué pasa si la gente estuvo así? Sí, sí, no, no, sí, sí, no, tal vez, no, tal vez, tal vez, tal vez. Vamos 4, 5. Ahí está, sí, tal vez, no, y otro no. Y otros más tal vez. Ahí está. Aquí tenemos las respuestas del 1 hasta el 15, ¿no? Si yo pongo mi mouse en la esquinita, cuando es un número, presiono control y solito me lo contabiliza. Imaginemos que estas fueron las respuestas. Ahorita no los vamos a considerar. ¿Cómo llegamos a estos resultados? Los vamos a ver aquí. Entonces, aquí no es un número el cual estoy contando. Aquí físicamente yo lo puedo observar, pero contabilizarlo con Excel no está tan fácil a simple vista. ¿Qué función me puede servir para contabilizar? Igual, sí, perdón, igual. Siempre voy a empezar una función con el símbolo igual en una celda vacía. Igual, después sigue el nombre de la función. ¿Cuál es la función? Contar punto sí. Ahí que estoy poniendo la condición. Paréntesis. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a contar si acaso hay un rango y existe un criterio. Entonces, siempre empiezo con el igual, nombre de la función, punto sí, paréntesis, el rango. ¿Cuál es el rango? Toda esta información. ¿Cuál es el criterio? Ahí sí tengo que separarlo. Con coma, dice que después del rango sigue la coma y pongo la comilla para decirle que es texto. En este caso, sí. Paréntesis, enter. Dice que vamos a encontrar un error de escritura. Dice que encontró un error de escritura. Ah, porque me olvidé de la comilla. ¿Me está sugiriendo esta corrección? Le digo que sí. Ahí está. Y ahí quedó. Sí. ¿Cuántos subieron con sí? 5. Ahí está. Voy a copiar esta misma función, esta que está aquí. Y lo mismo, la pego, pero ahora ya no va a ser la condición sí. Ahora va a ser ¿cuál? No. Y ahora aquí lo mismo, pero ahora aquí va a ser tal vez. Es importante que respetemos acentos, comas, espacios.
Si a mí se me ocurre cambiar el resultado de la encuesta, por ejemplo, se actualiza de manera automática. Tal vez sí, no. Por ejemplo, imaginemos que hay un sí mayor. Ahí está. Ahí está. Y imaginemos que aquí en no hay un tal vez. Ahí está. Y aquí hay otro tal vez. Ahí está. 647. Si se dan cuenta, me lo contabilizo. Lógicamente aquí ya tengo las respuestas. ¿Qué función utilicé para este tipo de encuesta? Simplemente mis preguntas fueron sí, no, tal vez. Lo mismo hubiera sido ¿qué deporte practicas? ¿Qué opciones tengo? Fútbol, voleibol. Vamos a ponerle los más conocidos aquí en Chiapas. Por ejemplo, básquet, fútbol y americano. Estoy siendo genérico en cuanto a los nombres. Hay muchos deportes realmente, pero estamos considerando, por ejemplo, estos 4. Entonces, si la gente empieza a responder, ahí está. Imaginemos que estas son las respuestas, pues yo tendría que poner para cada una de estas y poderlas contabilizar. Entonces, ¿cuál sería? Igual, contar, punto, sí, paréntesis, y tendría que especificar el rango. Coma, ¿cuál va a ser el criterio? Como es texto, tiene que ir entre comillas la palabra. Si no lo quiero hacer, lo puedo hacer con una celda. Ahí estoy diciéndole el valor del criterio. Enter. Como esto es una función, yo puedo clonarla, por así decirlo. Copiar. Y la pego de nuevo acá. Pero ya nada más le cambiaría esta celda. ¿Por qué? Porque dice que es fútbol. No, ya no es fútbol, ahora es básquet. Enter. Lo mismo. Ya no es fútbol, ahora es americano. Ya no es fútbol, aquí. Selecciono esta. Pero respeto que tenga el paréntesis entrada, salida, la función y el rango. Y ahí está. Si yo quisiera graficar esta información, lo vamos a poner un poquito más cerca de esta información. Esto sería ¿qué? La etiqueta, deporte. ¿Y esto qué sería? La frecuencia. O qué tantas personas juegan ese deporte o practican ese deporte. Clic derecho, si le pongo el número, clic derecho, insertar celdas. Aquí sería respuesta. Y esta sería la cantidad. Entonces yo puedo agarrar el encabezado y seleccionarlo. Del encabezado, que serían estos, a los registros, que serían estos. ¿Sí? Ahí tengo estos y los voy a graficar. Insertar. Gráficos. Y me dice gráficos recomendados porque existen ya los que tú quieras elegir. Pero si tú le das gráficos recomendados, te va a hacer una sugerencia cuál se vería bonito para esto. Fútbol, básquet, americano y otro. Imaginemos que tomamos este, otro americano, básquet, fútbol. O tomamos este. Frecuencia de dónde lo está tomando, de acá. A aceptar. Y ahí está. Oye, que quiero más datos en este gráfico. Bueno, aquí te da sugerencias en los gráficos. Miren. Hasta con los valores te presenta algunos el estilo 3, miren. Ahí está. Un ejemplo, vamos a graficar esto.
Esto sería el encabezado y esto serían las respuestas. ¿Sí? Entonces podemos poner el gráfico. Insertar. Gráficos recomendados. Imaginemos que en un universo de respuestas voy a utilizar el de pastel. Y de ese gráfico voy a presentar los datos. ¿Qué otro vimos en la clase? Pues vimos también cómo hacer estos cálculos matemáticos, que realmente no es más que una regla de 3. Aquí tenemos los porcentajes calculados por Excel. Pero si tú los haces, ¿cuál sería aquí la suma? Igual, suma, paréntesis, perdón, selecciono, enter. Dice que la suma total es 17, o sea, el 100%. Entonces, ¿cuánto equivaldría a 7? Pues igual, sería este por este entre este, perdón, entre este por este, y lo convierto a porcentaje. Ahí está, tengo el 41%. Vamos a ver si es cierto. Igual el número 4 entre 17, que es el máximo, todo eso por el 100%. Enter, lo convierto a porcentaje. El 24%, ¿qué es esto? Igual entre que es el total, por el porcentaje máximo, y lo convierto 35%. Si sumo todo esto me da el 100%. De igual manera lo mismo acá. Aquí tendría yo que hacer la suma. Si lo quieren hacer con una función, con una fórmula, no con una función. Entonces lo único que hay que hacer es igual, sería esta más esta más esta más esta, y me da el total. Ahí está, 20 es el máximo. Entonces, si no lo quiero hacer así, bueno, igual 8 entre 20 por el 100%. Si no lo quiero hacer como acá lo hice, bueno, yo lo pongo el valor. Enter. Ahí está. Este es el número entre este. Lógicamente aquí no le estoy poniendo por ciento. Le voy a poner aquí porcentaje. Ahí está. 40%. Si yo lleno hacia abajo esto, nada más reviso. Ahí está. Con F2 estoy pudiendo ver lo que hay en el contenido de la celda con F2. Si no lo quieres ver con F2, lo puedes ver acá. Acá. Al seleccionarlo. Si yo sumo todos estos, vamos a ver si es cierto. Aquí está el autosuma. 100%. Entonces, eso también vimos que a través de la regla de 3 o la regla de la torta, otros lo llaman, pues estamos sacando a cuánto equivale el porcentaje de 8 personas que les gusta el fútbol. Entonces, esta es una encuesta simple, sencilla. Es también cuantitativa, es numérica. ¿Por qué? Porque aunque no son números las palabras, son útiles esos números para cuantificar. Entonces, ¿de ellos puedo sacar el máximo? Sí, ¿cuál es el máximo? Pues aquí, sin tener que hacer tanto, pues puedo ver que el máximo es el fútbol. Estadísticamente el max, la función max me diría que es el 8. El min sería americano y otro. El punto medio tal vez me diría que es el americano. Entonces, aquí ya tenemos los valores. Y ya podemos hacer tanto gráficos de tipo de pastel, como tanto de barra, como tanto histogramas. Si queremos ver el rendimiento o el cambio del precio de, un ejemplo, la gasolina. Está el lunes
lunes. Imaginemos que el lunes de la semana pasada, vamos a poner que es el 24 de enero. Imaginemos, vamos a poner acá, lunes fue 24 de enero del 2022. Entonces, simplemente arrastro hacia abajo y ya me da los días del mes hasta febrero, por ejemplo. Entonces, si aquí empecé con lunes, si yo arrastro de la esquina hacia abajo, lunes, martes, miércoles, ahí está ya. Entonces, lo bonito de Excel es que te ayuda en eso, pero imaginemos que aquí estoy llevando el precio de la gasolina, un ejemplo, o el precio del dólar. Imaginemos que por litro se vendió el lunes en 22.5. El martes se vendió en 21.8. El miércoles en 22.30. Y así sucesivamente 22.50. 22.3. 20.99. Imaginemos que estoy inventando estos números. No estoy diciendo que así fue. Simplemente los estoy inventando. Aquí estuvo en 23. Aquí estuvo en 22.7. Aquí estuvo en 21. Aquí estuvo en 22.20. Estoy poniendo simplemente valores. Entonces, si yo quisiera graficar esto, aquí sería la fecha. Y aquí sería el valor de precio de la gasolina. Es por mencionar un ejemplo. Entonces, si yo quisiera sacar los estadísticos de esto, tanto los puedo graficar como sacar el máximo, el mínimo y todo ello, ¿no? Entonces, un ejemplo de esta tabla, yo puedo sacar los datos en datos, análisis de datos. Ah, pero es que no lo tenía activo. Bueno, si te olvidaste cómo activarlo, voy a desactivarlo ahorita. En opciones, menú archivo, opciones, me voy a lo que es complementos. Ya se me está borrando. Complementos, aquí está complementos de Excel. Ir, herramientas de análisis. Y es así donde la activé. En este caso, si yo la quiero desactivar, opciones, complementos de Excel, ir, desactivo, aceptar. Y desapareció. Archivo, opciones, me estoy repitiendo, complementos, ir a complementos de Excel, herramientas de análisis, no confundir con la de VBA. Herramientas de análisis de datos, estadísticos y de ingeniería, aceptar. Y al darle esto, por primera vez, te va a preguntar. Una vez que tú eliges análisis de datos, ahora sí, sin necesidad de escoger nada, activas análisis de datos y te va a pedir ¿qué? ¿Qué quieres analizar de estos datos? Ah, yo quiero analizar pues la estadística descriptiva. Aceptar. ¿Cuál es el rango? Otra vez volvemos al mismo término. Entonces yo quiero marcar, le doy clic al botón y marco los valores. Enter. Rótulos en la primera fila. Entonces si yo selecciono de aquí, la palabra valor hasta acá, ahí sí le marco que rótulo en la primera fila. Entonces, ¿lo quiero en una hoja nueva o en esta misma hoja? En una hoja nueva, pues ahorita dice hoja 2, pero aquí la voy a llamar hoja de resultados. ¿Y qué quiero? El resumen de los estadísticos. Aquí quiero el resumen de los estadísticos. Aceptar. Ahí está, la media de precio la gasolina fue 22.25. Hay un error de cálculo, el 0.08, error típico, la mediana 22.3, la moda, o sea que el
precio que más se vendió, qué tanto se desvió el valor, qué tanto varió, cuál fue el precio que osciló, el rango en el que se movió ese precio, es decir, 22 más 2, llegó hasta casi 24, como también llegó hasta casi 21, ¿no? Ahí está, mínimo 21, máximo 23. Si acaso no serviría la suma, pues nada. Entonces puedo decir que pues el valor del precio de la gasolina se mantuvo en un precio estándar, osciló muy pocos puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo. Si yo quisiera graficar estos valores de esta hoja, imaginemos que esta le di doble clic, gasolina. Entonces yo tomo el encabezado y tomo los valores. Insertar, gráficos recomendados, y ahí sí, miren cómo no me puso barras como primera opción, me puso el de histograma. Entonces aquí tenemos líneas y aquí tenemos los de histograma. ¿Por qué? Porque pueden servir mejor para eso. Es como el precio del dólar. Entonces tú puedes hacer un análisis estadístico con simplemente utilizar funciones de tipo textual como estas, como matemáticas como estas. Entonces, la tarea de esta semana, ¿qué fue? Simplemente elegir un problema que exista en la página del INEGI. Basado en sus estadísticos, tú eliges un problema. Es que yo digo que tiene menos deserción Chiapas que Oaxaca. Bueno, susténtalo. Entonces tú tenías que ir a los estadísticos del INEGI y voy a hacer una consulta. En este caso, aquí tenemos varios censos, varias opciones, ¿sí? Entonces yo lo único que estoy pidiendo es que se haga un estudio, en este caso, de análisis cuantitativo. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar Chiapas y aquí hay indicadores y tabulados todavía también. Programas, censos económicos. Bueno, yo en la actividad aquí les estoy dejando una liga directa para la investigación del INEGI. Entonces, lo único que hay que hacer es descargarla. Entonces le das clic al INEGI, a la palabra de INEGI, y directo te lleva. Ya estamos en el tema de educación. Entonces yo digo que la matrícula es mayor, la de Chiapas, que la de Oaxaca. Bueno, ¿y en qué? Yo digo que en superior. Órale. Entonces puedo marcar superior. Bueno, esa es mi hipótesis. Sin embargo, estoy comparando un estado con otro, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Y Chiapas, aquí está. Entonces marqué solo dos estados, Chiapas y Oaxaca como entidad federativa, y en nivel educativo superior, género no estoy tomando en cuenta, no es un estudio de género ahorita. ¿Y qué ciclo escolar? Todos, que siempre Chiapas pues ha tenido mayor presencia en el nivel de licenciatura. Es un ejemplo, simplemente esa es mi hipótesis. Vamos a ver si está bien o está mal. Entonces ya hice todo eso, ahora sí, consultar. Y ahí está la respuesta. Por ejemplo, aquí tengo ya mis datos, voy a copiarlos. Si no los quiero ver así, los puedo descargar en Excel. Un ejemplo, ya los descargué. Ahora los voy a abrir. Ahí están. Dice que el total es lo que me interesa. Entonces aquí tengo el total.
24 más 20 me da 44. Ahí está. Entonces, esta finalmente no me sirve. Estos datos, suprimir. Habilitar edición. Esto no. Y esto no. Lo que voy a comparar es esto con esto. Entonces, un ejemplo. Voy a depurar un poco esta información. Voy a ponerlo en una hoja aparte. Pongo los valores. La columna de arriba es Chiapas. Y la columna de abajo es Oaxaca. El encabezado de esa información son los años. Ahí está. Entonces vamos a ver. Yo dije que Chiapas ha tenido mejores números en licenciatura. Esa es mi hipótesis. Hipótesis es que Chiapas tiene mejores resultados. Mejor volumen de inscritos. Vamos a ponerle así. Volumen de inscritos o matrícula, volumen de matrícula de licenciatura. Esa es mi hipótesis. Vamos a ver. Solamente con compararlo. Aquí sería entidad federativa. Entonces, estos son mis encabezados. Y estos son mis resultados. Selecciono. Voy a graficarlo. Solamente con el gráfico me voy a dar cuenta. Ahí está. Oaxaca es el naranja. Oh, miren qué feo. Ah, bueno, como que estaba mejor en el 2000-2001, pero fue mejorando. A ver, este gráfico no me ayuda mucho. Vamos a cambiarlo. Suprimir. Selecciono. Insertar. Voy a compararlo. ¡Órale! ¿Qué les parece? Entonces, ese, ahí está. Creo que sí. Se comprueba mi hipótesis. ¿Qué hice entonces? Un análisis cuantitativo. Si yo pongo cuál fue el máximo, si lo quiero sustentar, max, paréntesis. Estos dos valores, enter. ¿Quién es el máximo? Oaxaca. Aquí ganó Oaxaca. Si yo lleno hacia la derecha, aquí ¿quién ganó? Chiapas. Aquí ¿quién ganó? Chiapas. Cabe señalar que no fue nada planeado. Fue un ejemplo nada más. Y no es mi intención ofender a ninguno, sino simplemente es mostrar cómo se aplica la estadística. Aquí estamos con el máximo. Y cómo lo podemos comprobar. Y aquí tenemos la población. Aquí en título de gráfico, lógicamente no le pondría título de gráfico. Le pondría matrícula. Ahí está. Entonces, la tarea que pedía, simplemente la tarea pedía que con algún contenido del INEGI tú hicieras una investigación y propusieras una hipótesis personal individual. Y de esa, hicieras esa hipótesis y ya sea que la compruebes o la refutes. ¿Cómo? Analizándola cuantitativamente. Entonces, aquí tenemos algunas pruebas estadísticas. Este PDF que les estoy compartiendo de las pruebas estadísticas que existen. ¿Cuáles son? Pues las que hemos mencionado, ¿no? Aquí bajamos en esta información y encontramos media. ¿Para qué sirve? Para representar el promedio de los argumentos. En vez de media dijéramos promedio. Ok, es válido. El error típico, ¿para qué? La mediana, la moda, ¿cuál es el valor que más se repite? Ya vimos en algunos ejercicios, en algunos ejemplos, como en los anteriores,
de la gasolina, ¿cuál fue el valor que más se repitió? Ah, bueno, pues el precio de la gasolina fue de 22 pesos con 30 centavos que más se repitió. Entonces, ¿para qué me serviría ese valor moda? Ah, pues es el que representó más frecuencia en cuanto a la continuidad de ese mismo valor en esa tabla de datos. La desviación estándar, ¿para qué nos sirve? La varianza, el curtois, todos estos valores muchas veces no los apreciamos cuando apenas tenemos resultados tan pequeños como estos. Si no, tal vez 6, 4, 7. Pero si estás encuestando a 200 personas, 300 personas, 1000 personas, 1,000,000, censo de población y vivienda que estamos hablando Tuxtla, Chiapas, México, pues sí es muy, muy útil. ¿Por qué? Porque recuerda que aunque estás tomando una pequeña parte de la población, pues es una muestra que representa un volumen más grande. Entonces, ya cuando juntas una tabla muy grande, pues es difícil que no haya un rango de error humano. Entonces ahí es donde pues sí es bueno utilizar herramientas como las de Excel, por mencionar este ejemplo, que es una herramienta auxiliar que permite de manera estándar con Excel poder hacer un análisis cuantitativo. Entonces, a través de esa herramienta, pues tú puedes hacer esta investigación. Lógicamente que se te pide la portada, tu hipótesis, los datos tabulares del estudio, en este caso ya vieron los datos tabulares, y los resultados. Y al final tu reporte de conclusiones del por qué estás diciendo tal o cual cosa. Yo aquí estoy comparando, pero si imaginemos que estoy hablando de regiones económicas. Un ejemplo, regiones económicas, México. Entonces, imaginemos que estoy comparando la de centro sur con centro norte. ¿Está? Entonces, centro norte con centro sur. Ah, es que... Y en mi análisis digo que tiene más desarrollo profesional la del centro norte que la del centro sur. Ah, está más complicada mi hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque ya incluye tres estados o entidades federativas aquí, y centro norte involucra más estados. Aquí involucra 5. Entonces, yo tendría que sacar en mi filtro de datos, un ejemplo, la matrícula, que yo tomé como ejemplo. Primero, ¿qué tendría que hacer? Sacar toda esa información, ¿no? Pues solo de primaria, imaginemos. Solo de primaria, y aquí no es todos los estados, aquí solamente serían los que necesito, ¿no? ¿Cuáles son? De centro norte necesito Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está. Entonces, Aguascalientes, Guanajuato. Aguascalientes, Guanajuato. Querétaro, San Luis y Zacatecas. Querétaro. Si no, aquí lo escribo. Querétaro, San Luis y Zacatecas. ¿Quién otro? Ahora es Ciudad de México, México y Morelos. Ahí está. Entonces ya involucró 8 entidades federativas. ¿Y quién va a comparar? Primaria. ¿Y qué ciclo escolar? Ah, pues yo digo que también. Entonces ya involucré, ya mi hipótesis no se basa en uno con otro. Ahora se basa en zonas económicas que concatenan varios resultados. Entonces tendría yo que hacer filtros y sumas. Entonces el punto es que tú ejercites y practiques todo esto. Entonces ahora ya que lo tengo mi información, le doy consultar y ahí está. Ah, y todavía que lo involucro, que ahora sean solo mujeres. Vamos a ver qué tanto desarrollo le han dado a la mujer. Imagínense que es de género. Bueno, entonces aquí lo que habría que hacer es solamente el campo de mujeres,
sumarlo con los que le pertenecen a su grupo y esos compararlo. Ese es un ejemplo de hipótesis y pues planteamiento. Espero que no hagan el mismo que yo estoy haciendo. Espero que esta forma de trabajar con Excel, Microsoft Excel, pues les sirva para realizar alguna actividad. ¿Sale? Aquí pues hicimos un análisis cuantitativo basado en contar puntos sí. Existen más funciones. Por ejemplo, si ustedes ponen el igual, aquí aparecen las funciones más usadas. Por ejemplo, me voy a más funciones y yo le digo que quiero las estadísticas. Y aquí aparecen ya las sugerencias. Aquí está la de contar sí. Hay otra que cuenta si acaso hay faltantes. Un ejemplo. Voy a borrar 2 datos. Igual, contar, paréntesis. ¿Qué va a hacer? Va solamente a contar celdas ocupadas por números. Vean, no hay ninguna. Si pongo un valor 1 y un valor 0, está contando números. Pero, oye, ¿cómo cuento las que están ocupadas? ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Imaginemos que este no respondió y este no respondió, pero en sí, ¿cuántos fueron encuestados? Yo lo podría hacer aquí físicamente, ¿no? Pero ya cuando tienes muchos datos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Simplemente puse el número 1, presioné control en la esquina, aparece un símbolo más en el puntero y bajo. Ahí está. Entonces, aquí yo la hice manual, pero si fueran muchos datos, ¿qué tenemos que hacer? Contará. La función contará las celdas ocupadas por texto. Ahí está. Ahí está. Celdas ocupadas. 20. Si le quito el 0, oye, pero es que el 0 no vale. Sí vale. Sí vale si no estás ocupando ni una casilla. Ahí sí vale. Entonces ahí tengo 19 ocupadas. Así sea un 0, así sea unas letras. Entonces también esto sería un error. Porque no es lo mismo, por ejemplo, aquí que pongo fútbol y aquí pongo básquet. Entonces, no es lo mismo que cuando tú haces tu contabilidad de esto, tu conteo de esta información, y resulta que a alguien se le ocurrió ponerle en modo España, fútbol, y le pone un acento en la U, enter. Vean qué pasó. Ya tiene 8. Si yo le quito el acento y le pongo la U, ahora tiene 9. ¿Por qué? Porque fue distinto. No es lo mismo fútbol que fútbol. Entonces, ¿por qué? Porque la regla o la palabra que está buscando es fútbol, no con acento. Es como aquí que yo dijera la palabra que sea sí con acento. ¿Cuántos sí con acento hay? Bueno. Ahí está. Solamente hay 2. Oye, pero la función sí no tiene acento. Entonces no lo contó. El error humano existe. Si tú no le pones el acento, no va a ser contado. Si tú le pones un espacio, afecta. ¿Sale? Bueno, espero que haya quedado claro. Esto es en resumen lo que se vio. Y si se dan cuenta, pues también vimos acá cómo hacer la tarea casi. Espero que les sirva. Gracias por su atención. Ese es un súper resumen. Si hay alguna duda, pues la veremos en clase. El propósito es que lo intenten, que se esfuercen. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos estamos viendo.